Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Sabrina Di Gregorio nuevamente y hoy les voy a contar cómo la secuenciación de genomas completos de bacterias puede utilizarse para el estudio de la microevolución. Antes de empezar, vamos a definir qué es la microevolución. La microevolución en bacterias es el proceso evolutivo que da forma a la diversidad genética de una población natural de estas bacterias, pero ocurre a pequeña escala dentro de esa población, ¿sí? Y tiene lugar como resultado de cambios genéticos, mutaciones, rearreglos, ¿sí? Que ocurren dentro de cada uno de los genomas de las células que constituyen esa población. Estos cambios podrían ocurrir porque la selección natural favorezca determinados genes, porque algunos genes muten por mutación, porque en la población de células en estudio aparecen nuevas cepas que provienen de otro entorno u hospedador y estas cepas portan nuevos genes o variantes de los mismos, o también pues están debido a la misma variabilidad genética que es aleatoria al pasar de una generación a la siguiente. En bacterias son muy frecuentes los procesos de selección, ¿sí? Por ejemplo, frente a la presión con antibióticos o frente a la presión que ejerce el sistema inmune, el estrés oxidativo u otros factores que están relacionados con el ambiente o el entorno, ¿sí? Estos en alguna medida, ¿sí?, impactan sobre los genomas bacterianos, dando lugar a mutaciones, recombinaciones o a la ganancia o pérdida de genes. Las poblaciones bacterianas pueden alcanzar tamaños enormes, ¿sí? Y en poco tiempo, debido a que, en comparación con otros organismos, tienen un tiempo de generación mucho más corto, ¿sí? Y estos dos factores son los que hacen que la selección natural pueda actuar de manera muy rápida, ¿sí? En este esquema estamos representando distintas células de una población bacteriana en crecimiento conforme pasa el tiempo. En cada generación se generan nuevas mutaciones y o combinaciones de genes que en este esquema están mostrados con puntitos o células de distintos colores, ¿sí? Y por ejemplo, si alguna de estas variantes confiere resistencia a un fármaco al que están expuestas las bacterias, la selección natural puede actuar favoreciendo determinadas de estas variantes genéticas. Entre los procesos por los que se genera diversidad son muy estudiados aquellos que suceden dentro del hospedador, intrahospedador. Y un ejemplo de estos son aquellos estudios que analizan la microevolución, ¿sí?, en infecciones crónicas en los pulmones de pacientes que tengan fibrosis quística, ¿sí? En estos casos, luego de la infección, desde la transmisión, desde el medio ambiente o de la piel de otro individuo al paciente, aumenta el tamaño de la población bacteriana y ocasionalmente, como contamos hace un ratito, ocurren mutaciones, algunas de las cuales pueden ser mutaciones adaptativas que se propagan a través de la población de forma selectiva. Otro mecanismo importante de la evolución los genomas de estos patógenos en estas condiciones es que algunos de ellos pueden transformarse en cepas hipermutadoras que pierden la capacidad de reparar errores del ADN y se convierten así en cepas con alta tasa de mutación, mucho mayor al resto de las cepas de la población, lo cual aumenta de forma exponencial su potencial evolutivo, ¿sí? Y a medida que avanza la infección, el patógeno coloniza todos los nichos ecológicos dentro de los pulmones de un paciente con fibrosis quística y en cada nicho evolucionan de manera independiente distintas subpoblaciones, ¿sí? Y esto conduce a que coexistan linajes, ¿sí?, o sublinajes adaptados diferencialmente. Usando la secuenciación de genomas completos, es posible identificar genotipos importantes para ciertas especies bacterianas de patógenos que están asociados con la adaptación y la persistencia dentro del hospedador, en estos casos de pacientes con fibrosis quísticas. Y también los mecanismos por los cuales se adaptan, ¿sí? Y bueno, descifrar qué genotipos representan a estas poblaciones es fundamental para el manejo clínico a largo plazo de estos pacientes para poder determinar también su tratamiento. Este es un ejemplo en el cual se utiliza la secuenciación de genomas completos para el estudio de la microevolución
de Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística. En este trabajo estudiaron retrospectivamente, ¿sí?, y analizaron los genomas de 55 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa. Estos 55 aislamientos en realidad fueron recolectados de 21 pacientes con fibrosis quística a lo largo de un periodo de 38 años. ¿Sí? Como sabemos, esta enfermedad hace que estos pacientes padezcan infecciones crónicas. Entonces lo que hicieron es, a partir de los aislamientos, extraer el ADN, preparar las librerías y realizar la secuenciación con la tecnología de Illumina HiSeq, ¿sí? Y se obtienen reads. No voy a contar el detalle de todo lo que dice el paper, pero la idea que quería dejar era que ellos, a partir de los reads, realizan un mapeo contra un genoma de referencias de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí?, utilizando distintos software, ¿sí? Y también, contando con datos de la fecha en la que se aislaron esos aislamientos, construyen árboles filogenéticos con un software que se llama BEAST y permite realizar análisis de tipo bayesianos en los que se incluyan, ¿sí?, las fechas, es decir, permiten obtener filogenias datadas en el tiempo. Los investigadores encontraron 8.530 mutaciones en los genomas de todos estos aislamientos, ¿sí?, y vieron que pertenecían a un clon ancestral, que se llama DK2, que se diseminó entre los pacientes con fibrosis quísticas a lo largo del tiempo, pero en eventos de transmisión independientes, ¿sí? Aquí podemos ver que están todos muy relacionados. Estos son los genomas de los distintos pacientes, están coloreados con distintos colores. Aquí está la línea de tiempo en la cual fueron recolectados y podemos ver, ¿sí?, que están todos relacionados, pero fueron adquiridos de forma independiente, ¿sí? Y después de la transmisión, dentro de cada paciente, si se fijan, los podemos ver por color, a partir, ¿sí?, del genoma, de los primeros genomas, podemos ver que a lo largo del tiempo y dentro de cada paciente, ¿sí?, se evolucionan distintos sublinajes a lo largo del tiempo. En el trabajo también analizan los SNPs que se producen, en qué genes se producen los SNPs, y pudieron identificar mutaciones en genes relacionados con la resistencia a antibióticos, la envoltura celular o funciones reguladoras, que ellos postulan que confieren una ventaja adaptativa en estas cepas y que fueron correlacionadas con el éxito de estos sublinajes dentro de cada paciente. Además, encontraron que había cepas en las cuales había mayores tasas de mutación, un fenotipo hipermutador del que hablábamos antes, y estas cepas hipermutadoras coexistían a largo plazo con las poblaciones que no tenían este fenotipo. Bueno, este es otro ejemplo que vamos a dar y que es un trabajo que realizamos nosotros en la Cátedra de Microbiología en colaboración con la plataforma de genómica bioinformática de la Linz Malbrán y en colaboración también con el Laboratorio de Bacteriología y Micología y Parasitología del CEMIC, ¿sí? Y en este trabajo estudiamos la microevolución de aislamientos de Staphylococcus aureus pertenecientes al secuenciotipo 8 que fueron recuperados de un mismo paciente, ¿sí? Los estudiamos analizando sus genomas completos. En este trabajo se estudiaron 4 aislamientos que fueron recuperados a lo largo del tiempo de un mismo paciente que tenía bacteriemia, ¿sí?, y que fue tratado con distintos antibióticos y que, como ven, hay antibióticos de tipo beta-lactámicos, cefalexina, cefasolina, pipertazo, y también antibióticos de tipo glicopéptidos, ¿sí? Fue tratado con teicoplanin, vancomicina. Ahora, los primeros 3 aislamientos recuperados de este paciente fueron sensibles a los antibióticos beta-lactámicos y en este caso se probó su sensibilidad a oxacilina y cefoxitina, 2 beta-lactámicos. Pero el último aislamiento recuperado resultó ser resistente a oxacilina. Para poner un poquito en contexto, ¿sí?, Staphylococcus aureus puede adquirir un elemento genético móvil, un cassette cromosomal que se llama SCC-MEC, y este cassette cromosomal contiene el gen MEK o a su variante MECC. Este gen, ¿sí?,
codifica para una proteína de unión a penicilina que tiene baja afinidad por los antibióticos betalactámicos y por ende confiere resistencia a todos los antibióticos betalactámicos excepto a ceftarolina y ceftobiprole, ¿sí? Este mecanismo de resistencia es altamente relevante hoy día y está entre los más frecuentes para este patógeno, ¿sí? Como la última cepa recuperada del paciente era resistente a antibióticos betalactámicos, pensamos entonces en que teníamos que buscar la presencia del gen MEK. Llegaron entonces derivados del CEMIC a nuestro laboratorio, los 4 aislamientos, y comenzamos a estudiarlos por biología molecular, ¿sí? Y los 4 aislamientos resultaron ser isogénicos por electroforesis en geles de campo pulsado. Esto que tienen aquí a la derecha es la foto correspondiente, ¿sí?, a los pulsotipos, ¿sí?, de los 4 aislamientos en estudio, ¿sí? Los 4 pertenecen al secuenciotipo 8 y los 4 tienen un espatipo de 0,24. Ahora, si bien el último aislamiento que se recuperó, SA2, resultó resistente a oxacilina, todos los aislamientos dieron negativa la PCR para detectar el gen MEK o el gen MEKC, ¿sí?, que es el mecanismo de resistencia que esperábamos encontrar y no lo pudimos encontrar. Por ende, a este punto del trabajo no podíamos discernir por qué el último aislamiento era resistente a antibióticos betalactámicos, ya que las metodologías de biología molecular no permitían distinguir entre los 4 aislamientos. El objetivo de nuestro trabajo entonces es caracterizar las secuencias del genoma completo de las 4 cepas isogénicas con el fin de desentrañar los cambios genómicos que estuvieran asociados a su resistencia a antibióticos. Partimos de los aislamientos de Staphylococcus aureus y les realizamos en el laboratorio pruebas de sensibilidad adicionales a las que nos habían pasado los resultados del laboratorio donde provenían. Además, ¿sí?, a partir de cultivos puros de estas cepas de Staphylococcus aureus realizamos la extracción de ADN, la preparación de librerías y se secuenciaron utilizando la tecnología Illumina MySeq V2, ¿sí?, y obtuvimos reads. A partir de las reads, realizamos el control de calidad usando FastQC y Kraken y posteriormente realizamos el ensamble de nuevo de estos genomas utilizando dos software, ¿sí? Terminamos quedándonos con los ensambles que provenían de Space, pero al principio utilizamos 2 y probamos a ver cuál daba mejor ensamble, haciendo el análisis de la calidad del mismo con el programa Quast, ¿sí? Posteriormente anotamos esos genomas con Proca. Además, y en paralelo, a partir de las reads, realizamos el mapeo contra un genoma de referencia, ¿sí?, para poder también anotar los SNPs o mutaciones que se hubieran producido, ¿sí? Esto lo hicimos contra un genoma de referencia de Staphylococcus aureus, un genoma cerrado, pero además utilizamos los contigs del aislamiento inicial, SAM-S1, como referencia para comparar y mapear las reads de los 3 aislamientos que se obtuvieron subsiguientes, ¿sí? De esta forma, nosotros queríamos quedarnos solamente con los SNPs que los distinguieran a los últimos 3 aislamientos respecto del aislamiento inicial que se recuperó del paciente. Luego de realizar el mapeo contra el genoma de referencia y de anotar los SNPs, realizamos el análisis filogenético utilizando el software RAXML, ¿sí? Y tanto los mapeos contra referencia como los genomas anotados los visualizamos con Artemis. También, a partir de las reads, buscamos genes de resistencia a antibióticos en distintas bases de datos, no en solo una, sino en varias para poder aumentar la probabilidad de encontrar genes de resistencia a antibióticos. Y buscamos en ResFinder, en CAR, en Argonaut y además, utilizando este software Ariba, pudimos determinar el secuenciotipo de MLST. Con todos estos datos, más los datos de resistencia a antibióticos y las fechas de aislamiento, ¿sí?, integramos en la plataforma de Microreact. Este ejemplo, este caso, muestra claramente cómo la secuenciación de genomas completos nos permitió obtener una mayor resolución que las técnicas moleculares de tipificación que realizábamos en el laboratorio. Al secuenciar los genomas y analizarlos, vimos que los aislamientos, los 4 aislamientos, estaban filogenéticamente relacionados, pero que presentaban diferencias, ¿sí? Nuevamente,
no pudimos detectar ni el gen MEK ni el gen MEK-C en ninguno de los 4 genomas secuenciados. Pero lo que sí vimos es que los últimos 3 aislamientos presentaron varias mutaciones puntuales que los distinguían del primer aislamiento, ¿sí? De SAM-S1, el primer aislamiento recuperado. El aislamiento SA2, resistente a oxacilina, además de compartir mutaciones con el segundo y el tercer aislamientos recuperados, adquirió mutaciones extra. Al evaluar en profundidad las mutaciones, ¿sí? Lo que vimos es que varias de estas se daban en genes que estaban asociados a modificaciones en la síntesis de peptidoglicano y que se correlacionaron con los cambios que vimos en valores de concentraciones inhibitorias mínimas obtenidos para oxacilina y teicoplanina. Estos cambios genéticos, entonces, podrían justificar la resistencia a oxacilina y la disminución de la sensibilidad a teicoplanina que observamos para aislamiento SA2. Los genes en los que encontramos mutaciones, haciendo una búsqueda bibliográfica, vimos que forman parte de un conjunto de genes que están relacionados entre sí, que están relacionados con el metabolismo de peptidoglicano y con la respuesta a antibióticos que actúan sobre la pared de peptidoglicano, como son los antibióticos beta-lactámicos y los glicopéptidos. La acumulación de mutaciones en estos genes, como vimos antes, podrían justificar la resistencia a oxacilina, un beta-lactámico, y la disminución de la sensibilidad a teicoplanina, un glicopéptido, que observamos en el último aislamiento, en SA2, ¿sí? Porque, como ven en este esquema, el último aislamiento SA2 tiene mutaciones en los genes STP1, que está involucrado en el sensamiento, en el sensor, es el sensor de la respuesta a estos antibióticos, o uno de los sensores, ¿sí? Entonces este tiene mutaciones en STP1, en IBQF, otro gen que forma parte de un operón, que también sensa la respuesta a antibióticos beta-lactámicos y glicopéptidos y que se llama cell wall stimulon. Este operón está encargado también de la biosíntesis y del metabolismo del peptidoglicano y de la respuesta al estrés en la pared celular. Y también SA2 tiene mutaciones en PBP2. ¿Sí? PBP2 es una PBP. Como todas las PBPs, proteínas de unión a penicilina, está encargada de realizar las reacciones de transglicosilación y transpeptidación, que son las que finalmente dan lugar a la síntesis de peptidoglicano. Bueno, entonces como conclusión en este trabajo pudimos reportar la adquisición gradual y la coexistencia de varios cambios genómicos que fueron seleccionados intratratamientos con antibióticos y que, en un principio, contribuirían con el desarrollo de resistencia a los mismos. Vimos mutaciones en los genes PBP2, FTSW, STP1 e IBQF. Todos estos genes están asociados a modificaciones en la síntesis de peptidoglicano y estas mutaciones en estos genes podrían justificar la resistencia a oxacilina y la disminución de la sensibilidad a teicoplanina observados en SA2. ¿Sí? El blanco molecular de estos dos tipos de antibióticos, de los beta-lactámicos y de los glicopéptidos, es el peptidoglicano. Por ende, encontrar mutaciones en genes involucrados en la síntesis de peptidoglicano sugiere que estas mutaciones contribuirían con el desarrollo de la resistencia. Bueno, y por último, destacar la utilidad de estas técnicas de secuenciación de genomas completos para detectar genes, pero también mutaciones que podrían estar relacionadas con la resistencia a antibióticos. Bueno, muchas gracias por estar escuchando. Espero que hayan podido aprovechar el teórico y ver otras aplicaciones en las cuales podemos utilizar la secuenciación de genomas completos. Y si tienen alguna duda, como ya vimos, me pueden escribir a la dirección de mail. Gracias.